Este, Buenas tardes a todos desde acá, desde el Reino Unido. Buenos días, buenas tardes a ustedes también desde México. Este, yo soy Aaron Cruz. Me invitó Jorge de parte de Open Lab para dar esta plática acerca de resonancia magnética nuclear, o como la llamamos, cómo ver experimentalmente el movimiento de las biomoléculas y qué pregunta podemos resolver con ello. Este, Antes de empezar, quise decir, yo conocí a Jorge cuando estaba haciendo la licenciatura en el mismo laboratorio de Físico-Química e Ingeniería de Proteínas, y él continúa haciendo su doctorado ahí. Yo me fui a la Universidad de Sheffield en el Reino Unido y ahí estoy realizando mi doctorado en este momento. Ya fue en mi tercer año. Entonces, sin más preámbulo, solo de empezar. Ah, ah, ah. Bueno, la primera pregunta es biomoléculas. En el caso de biomoléculas, voy a centrarme en tres diferentes biomoléculas, las principales que se pueden estudiar por esta técnica. La primera son los carbohidratos. Ustedes saben, son moléculas muy importantes en la obtención de energía, en el metabolismo, pero también son importantes en asuntos de estructura. Por ejemplo, son componentes importantes de la pared celular. También voy a hablar de los ácidos nucleicos. Estas son las biomoléculas que contienen la información genética de todos los seres vivos, y es muy importante entender su dinámica y cómo ésta se comporta en solución, porque en solución es como se lee, como la polimerasa o las otras proteínas leen la información contenida en los ácidos nucleicos. Entonces también se pueden hacer experimentos interesantes utilizando resonancia. Y al final, vamos a hablar de proteínas, que son mis biomoléculas favoritas. Ustedes saben, son los efectores de la vida. Son muy importantes para todas las otras funciones celulares: catálisis, regulación. Pero la primera pregunta es, ¿por qué es importante ver a las biomoléculas? Bueno, es importante porque básicamente nos da el conocimiento necesario para salvar vidas. Un ejemplo muy reciente es la búsqueda de inhibidores de la proteasa principal de COVID-19, este virus que está de moda hoy en día. Mediante experimentos estructurales se ha querido buscar inhibidores de la proteasa y se han identificado varios sitios de unión de estos compuestos en la estructura de la proteína. Lo que se planea es inhibir el proceso de maduración del virus, que es una estrategia muy similar que se sigue en los retrovirales de virus de inmunodeficiencia humana. Entonces es muy importante ver las biomoléculas, no solo estudiarlas como un abstracto. Hay diferentes técnicas para ver biomoléculas. Voy a mencionar tres. Una es la cristalografía de rayos X. En la cristalografía de rayos X uno tiene que producir cristales de proteína sólidos. La proteína tiene que estar en un estado sólido. Una vez que uno tiene esa proteína, uno puede ver someterla a cristalografía de rayos X. Básicamente es disparar un rayo X a este cristal para obtener un patrón de difracción. Este patrón de difracción se analiza matemáticamente y uno puede calcular la posición de los átomos en el cristal, y así puede obtener una estructura tridimensional. Así es como se estudia en este momento la proteasa de COVID-19, y es como se han identificado compuestos que podrían servir para su inhibición. Otra técnica es la criomicroscopía electrónica. Esta técnica se basa en la vitrificación, o básicamente el congelamiento de la muestra a menos 180 grados centígrados en una gradilla. Ahora que la muestra está estática, que la proteína está estática en básicamente hielo, se somete a unos electrones. Cuando se someten a unos electrones se pueden obtener fotografías básicamente de cómo está la proteína ubicada en ese hielo, en el cristal de hielo. Uno obtiene este tipo de fotografías
y uno puede básicamente reconstruir la imagen tridimensional de la proteína, el contorno de la proteína, con base a diferentes fotografías bidimensionales. Entonces uno puede reconstruir proteínas bastante grandes. Este ejemplo aquí es una proteína igual de COVID-19. Es una proteína de la envoltura viral, muy importante para los procesos de fusión con la membrana celular. Entonces uno puede estudiar este tipo de proteínas y también diseñar anticuerpos o diseñar inhibidores. Sin embargo, estas dos técnicas sirven para ver las biomoléculas, pero mantienen la proteína estática o la muestra en una forma estática, básicamente en estado sólido. La pregunta aquí es: ¿cómo se pueden ver proteínas o biomoléculas en movimiento? ¿Es posible ver a las biomoléculas en condiciones fisiológicas? ¿En solución a temperatura ambiente, pH 7? ¿Cómo estudiar proteínas sin estructura o biomoléculas sin estructura o difíciles de cristalizar? Otra vez, pregunta importante. ¿Y cómo caracterizar estructuralmente otras biomoléculas? Como mencioné, hay otras dos importantes: los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Hasta este momento solo he hablado de proteínas, pero también estas otras biomoléculas tienen una estructura tridimensional y es importante para la función. Entonces, el concepto que es importante aquí es el de la dinámica conformacional de las biomoléculas. Las biomoléculas cambian rápidamente de conformación en condiciones fisiológicas. Y solo algunas de estas conformaciones son funcionalmente relevantes. Pero la palabra importante aquí es algunas. Significa más de una. Y tanto cristalografía como la criomicroscopía electrónica nos da solo una o un par de conformaciones. Necesitamos saber la mayoría de las posibles conformaciones de la biomolécula. En otras palabras, necesitamos conocer su paisaje conformacional. En este caso, la mejor técnica para estudiar eso es la resonancia magnética nuclear, NMR en inglés. Es la técnica en la que voy a enfocarme en el resto de mi plática. La resonancia magnética nuclear, este es el aparato, nos ayuda a pasar de información espectroscópica a un modelo de la dinámica, cómo la proteína se está moviendo, cómo la biomolécula se mueve en solución, las diferentes conformaciones que puede samplear. Este es el aparato, es el espectrómetro. Básicamente es un imán superconductor que está sumergido en helio líquido a menos 273 grados centígrados, y ese helio líquido está sumergido en un contenedor de nitrógeno líquido a menos 180 grados centígrados, y eso mantiene esta bobina en un estado de superconducción, por lo que genera un campo magnético 1.000.000 o 10 millones de veces más fuerte que el del campo magnético de la Tierra. Entonces, ¿por qué creamos un imán? Básicamente, consideremos al átomo. El átomo, ¿sabes?, está compuesto de electrones y tiene un núcleo donde están los protones y los neutrones. Tanto la cristalografía como la criomicroscopía se encarga de ver los electrones o de cómo los electrones están interactuando con los rayos X o con el haz de electrones. Sin embargo, en la resonancia magnética nuclear, como su nombre lo dice, no estamos interesados en el núcleo, particularmente en el spin nuclear. Al igual que los electrones, el núcleo también tiene un spin que se comporta como un campo magnético. Cada átomo es básicamente un pequeño imán. No todos los spins son magnéticamente activos o biológicamente relevantes, pero los más importantes lo son. Entonces les voy a mostrar una lista en unos momentos de los núcleos que podemos observar mediante resonancia magnética nuclear. Entonces, en solución y a temperatura ambiente, los spins están distribuidos de manera aleatoria. Y los imanes están apuntando a todos los diferentes lados. Sin embargo, si los ponemos en presencia de un fuerte campo magnético, como sería el espectroscómetro, los spins se alinean y no solo se alinean con ese campo magnético, van a resonar a una frecuencia característica.
Esta frecuencia característica se le conoce como la frecuencia del Larmor. Entonces, en la biomolécula, cada núcleo magnéticamente susceptible resuena a una frecuencia distinta. Y es una frecuencia distinta porque esta frecuencia depende fuertemente en el ambiente químico local. Entonces, cada imán, cada átomo, cada núcleo va a contener información de todos los núcleos cercanos a este. Y va a resonar debido al campo magnético a una frecuencia. Estas son frecuencias de núcleos biológicamente relevantes: carbono, átomos de nitrógeno, flúor y fósforo. Entonces podemos estudiar básicamente todos los tipos de biomoléculas que son relevantes en la vida. Lo más importante aquí es que la biomolécula a estudiar debe estar marcada con los isótopos necesarios. Los protones, eso está bien, no tenemos que marcarlos. Sin embargo, si queremos estudiar, por ejemplo, una proteína, lo más conveniente sería marcarla con carbono 13 en lugar de carbono 12, que es el más abundante, y con nitrógeno 15 en lugar de nitrógeno 14, que es el más abundante. Hay protocolos para hacer esto y no es difícil hacerlo. Si queremos estudiar fósforo, como sería una fosfoenzima, por ejemplo, una proteína fosforilada, no tenemos que marcar nada, lo cual es bastante conveniente para algunos tipos de experimentos. Una cosa más importante es que uno puede manipular la magnetización de los núcleos usando ondas electromagnéticas con la misma frecuencia del Larmor. Si yo someto la muestra a un pulso electromagnético que tiene una frecuencia de protón, por ejemplo, todos los protones van a ser afectados, pero no los carbonos, no los nitrógenos. Es lo mismo con otros tipos de núcleos. Esta es una animación de qué es lo que está pasando. Básicamente el spin empieza a resonar, uno dispara un pulso de radiofrecuencia, un pulso electromagnético, y modifica la magnetización, empieza a resonar de forma diferente. Igual, pone uno la muestra, está resonando con respecto al campo magnético del imán, dispara un pulso de radiofrecuencia. Entonces la señal se detecta mediante el uso de bobinas que están a los lados de la muestra, que convierten ese campo magnético oscilante, el campo magnético del spin, en una corriente eléctrica. Así es como se ve los datos crudos. Básicamente se ve como una sinusoidal decayendo. En este caso, una sinusoidal que tiene dos componentes, dos núcleos diferentes. Uno lo que hace es una operación matemática llamada la transformada de Fourier, que está aquí. Y uno puede obtener información ahora de la frecuencia a la cual esos núcleos estaban resonando. Este es un espectro de resonancia magnética nuclear, como se vería. Hay tres observables importantes en NMR: la intensidad, el ancho de línea, que es la distancia entre estos dos puntos, o el ancho del pico. Es muy importante porque contiene información de dinámica sobre la proteína o sobre la biomolécula, lo veremos después. Y también la frecuencia, que se llama desplazamiento químico, que básicamente es la frecuencia normalizada. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un espectro que pasaría si solo vamos a ver los protones. Básicamente vamos a enviar un pulso de frecuencia a los protones, a todos los hidrógenos de la muestra. Este es el compuesto que estamos estudiando. Es un análogo de un aminoácido, de prolina. Vamos a ver todos los protones de la muestra. Si hacemos ese experimento, vamos a ver este tipo de espectro. Y lo más importante es que cada conjunto de picos que vemos en esa muestra corresponde a un protón de la molécula. Entonces el protón alfa del carbono alfa corresponde a este pico de acá. Y así sucesivamente para el beta, para el gamma y para el delta. También podemos identificar si nuestra muestra está pura o no. Por ejemplo, este es un contaminante del proceso de síntesis de esta molécula. Y siempre tenemos una referencia que siempre está a 0 partes por millón, que es básicamente el desplazamiento químico. Es solo la frecuencia normalizada. Podemos, en lugar de hacer pulsos de carbono, de protón, podemos hacer pulsos de carbono. Entonces básicamente ahora vamos a ver todos los carbonos de la molécula. Así es como se vería el espectro.
Igual podemos ubicar los carbonos de la molécula con los picos. Se llama un proceso de asignación. Podemos saber cuál es la señal del carbono alfa, del beta, del gamma, del delta. Aquí también podemos ver el pico del carbono del carboxilo, de este carbono de acá. Este carbono no tiene protones, entonces no podemos ver la señal de protón, pero podemos ver esa señal directa del carbono. Al igual podemos ver el contaminante y la referencia. Hasta aquí todo es bastante sencillo. Estos experimentos son muy útiles para moléculas pequeñas como esta, pero cuando vamos a ver biomoléculas más grandes, necesitamos espectros multidimensionales. Lo que pasa en los espectros multidimensionales es que pulsamos a diferentes átomos a diferentes tiempos. En este caso es un pulso de carbono y luego un pulso de protón. Lo importante aquí es que podemos correlacionar el ambiente químico de diferentes núcleos aprovechando sus enlaces o su cercanía espacial. Lo expondré más adelante. Es un ejemplo de un espectro bidimensional de protón-carbono. Aquí lo que estamos viendo es todos los protones, todos los hidrógenos que están enlazados a un carbono. Si intentamos de asignar los picos, asignar los átomos de la molécula con los picos del espectro, podemos ver claramente asignar cada uno. Esta es la señal de carbono alfa, es con la señal de los protones en ese carbono. La señal de los protones que están enlazados al carbono beta, con la señal de carbono beta, del gamma, beta, delta, el contaminante, podemos verlo aquí, y la referencia. Si hacemos un zoom al carbono gamma, por ejemplo, podemos observar esto. Solo en esta pequeña molécula, en esta muestra, podemos observar 3 distintas especies en solución. Podemos ver porque son 3 pares de picos aquí. 1, 2 y 3. Y eso es solo una pequeña molécula. En este caso está en una conformación diferente. Podemos ver las conformaciones de esta pequeña molécula. Y por lo tanto podemos usar esta técnica para ver las conformaciones de moléculas también. Ahora vamos a complicarlo un poco más. Esta es una correlación ahora a través del espacio. Estamos viendo protones que están cerca de otros protones en el espacio, no enlazados. Este es un espectro del ácido hialurónico. Muy importantes las articulaciones. Y ahora podemos ver, por ejemplo, esta señal aquí. Esta señal corresponde a un protón, a este protón de acá. Este protón está cerca de estos dos protones que está de este lado acá, que están simbolizados en esta parte. Sin embargo, también vemos, lo que está pasando es que la magnetización de un protón, como es un imán, va a influenciar a los otros imanes, a los otros protones con los que está cercanos, espacialmente. También vemos una correlación con este protón de este lado. Este protón corresponde a este protón de acá. Lo que vamos a ver es que básicamente sí, están espacialmente cerca. No están en términos de enlaces cercanos, pero están espacialmente cerca. Los cuales, este efecto se le conoce como el Nuclear Oberhauser Effect, NOI. Este término es muy importante, por eso lo puse en inglés, porque es esencial para entender la determinación de estructuras por NMR. Básicamente lo que nos da son restricciones de distancia entre núcleos. Nos dice qué núcleos están cercanos a qué otros y nos permite identificar distancias y hacer asignaciones cercanas. Este espectro se llama un NOISI, protón-protón. Hay carbono-carbono, hay protón-carbono, protón-nitrógeno, hay bastantes que se pueden interesar. Ya con esta información podemos hablar un poco más de las aplicaciones de la resonancia magnética nuclear. Por ejemplo, la más conocida es cómo determinar una estructura por NMR. Para hacerlo necesitamos información sobre la molécula. Primero necesitamos las asignaciones. Necesitamos saber qué picos corresponden a qué núcleos de la biomolécula. Eso nos va a dar el ancho de línea, nos va a dar la intensidad y nos va a dar el desplazamiento químico, la frecuencia de resonancia. La frecuencia del desplazamiento químico nos da información sobre los ángulos de enlaces. Eso ya nos da información, por ejemplo, de una proteína, de la estructura secundaria de la proteína. Si nosotros analizamos los NOIs,
las restricciones de distancia. Ahora nos van a dar distancias entre los diferentes núcleos de proteína. Nos da información de la estructura terciaria de la proteína. Y hay otros experimentos un poco más complicados que básicamente nos dan información igual de la estructura terciaria de la proteína mediante la identificación de puentes de hidrógeno. Uno lo que hace es un concentrado de toda esta información y corre una dinámica molecular restringida o se llama data driven, utilizando toda esta información que se obtuvo. Lo que se hace es que uno empieza por una conformación aleatoria, uno pone las restricciones y le dice al programa: quiero que simules el movimiento de esta proteína o esta biomolécula, pero usando estas restricciones. Uno repite eso 50 o 200 veces, dependiendo de cuánto tiempo tiene, y va a terminar con un ensamble final de estructuras. No todas van a ser iguales, todas tienen que ser más o menos iguales, particularmente en la estructura secundaria y en general la estructura terciaria, pero los loops, otro tipo de estructuras menos ordenadas, pueden ser diferentes, y eso ya nos da una idea sobre la dinámica de la proteína. Consideraciones para determinar una estructura. Bueno, entre más grande sea la biomolécula, más difícil es el análisis, porque uno tiene que analizar pico por pico. Entonces, si uno tiene, no sé, una proteína de 700 residuos, estamos hablando que podría haber más de 2000 picos que analizar. Ya hay métodos automatizados para hacerlo, pero el análisis tiene que ser más profundo y más complicado. En la mayoría de los casos se requiere marcar isotópicamente la biomolécula, ya lo hemos hablado. Los protocolos son bastante sencillos, sin embargo se requiere el material para comenzar. Y se requieren relativamente altas concentraciones de muestra, de 0.2 a 1 milimolar, lo que en términos de proteínas es bastante. Estamos hablando de entre 10 a 50 miligramos por mililitro, dependiendo del tamaño de su proteína. En los nuevos imanes está bajando un poco más este requerimiento, pero aún así se requiere bastante proteína. Y por último, el tiempo de adquisición de un espectro aumenta de manera exponencial con su dimensionalidad. Los espectros que mencioné aquí se pueden obtener en 5 minutos, los unidimensionales, y los bidimensionales se obtienen en media hora. Sin embargo, si uno quiere ir a 3, 4 o hasta 7 dimensiones, cada experimento puede tomar desde 8 horas hasta una semana completa corriendo el experimento, lo cual solo genera más tiempo. Ahora viendo un poco más de aplicaciones o ejemplos de aplicaciones, vamos a hablar uno muy importante aquí, que es la estructura de peptoglicanos. Los peptoglicanos son compuestos esenciales de la pared celular de bacterias. Son básicamente una mezcla entre un carbohidrato con una cadena proteica. Entonces lo que hizo un grupo en Estados Unidos básicamente es preguntarse si este tipo de estructuras, si este tipo de moléculas tienen una estructura definida tridimensionalmente. Entonces básicamente hizo estos experimentos que mencioné, obtener las restricciones de distancia y obtener los desplazamientos químicos y calculó una estructura. Y lo que encontraron es que sí, los peptoglicanos tienen una estructura definida en tercera dimensión, como pueden observar aquí. Y esto los llevó a proponer un modelo de cuál es la estructura atómica de la pared celular de estos peptoglicanos. Además, con correlaciones entre los átomos enlazados y las restricciones de distancia, pudieron localizar proteínas en la pared celular. Pudieron decir cómo las proteínas se acomodan entre esta red de peptoglicanos, lo cual es muy importante. Otro ejemplo es una estructura de ácidos nucleicos. Este es un proyecto en el cual yo participé, obviamente, en cual estamos intentando determinar la estructura de un ácido nucleico en distancia, en este caso un oligómero de DNA, de ADN. Nosotros hacemos experimentos para correlacionar átomos a través de enlaces, básicamente qué protones están cerca de qué protones en cuestión de la misma molécula, y también experimentos a través del espacio para saber si estamos hablando de una hélice doble o de un oligómero más complicado. Y lo que se encontró es que este oligómero no genera una hélice doble de ADN, sino genera una hélice cuádruple, que es muy importante
en los fenómenos de cáncer, por ejemplo, porque es parte de la estructura de los telómeros de los cromosomas. Entonces, igual esta biomolécula no puede ser cristalizada y es muy pequeña para criomicroscopía electrónica, pero por resonancia magnética nuclear uno puede obtener la estructura de este tipo de biomoléculas. Y sería lo mismo para determinar una estructura de proteína por NMR. Pero lo importante aquí es que en la resonancia magnética nuclear es la peor técnica para determinar la estructura de una proteína. Solo para determinar eso. Pero es la mejor técnica para estudiar a nivel atómico cómo cambia esa estructura en condiciones fisiológicas. Cómo esa estructura se comporta. Lo cual es importante en términos funcionales. Algunas aplicaciones del NMR en proteínas. Una es el control de calidad. Básicamente en media hora uno puede saber si su proteína está plegada o no. Los experimentos de batalla en proteínas son los experimentos que correlacionan a través de enlaces el protón y el nitrógeno. En este caso estamos viendo las amidas de la cadena principal de la proteína. Este es un ejemplo de una proteína compuesta mayormente de hélices alfa. En el espectro de protón unidimensional podemos ver bastante picos, estamos hablando de miles de picos. Y si nosotros vemos la correlación protón-nitrógeno, podemos ver bastantes, unos 100 picos. Bueno, depende del número de residuos. Idealmente uno ve un pico por residuo. Y se ven bastante bien dispersos, eso significa que la proteína está ordenada. En el caso de hebras beta, una proteína de hebras beta, igual con bastante picos en el espectro de protón, pero en la correlación podemos ver señales bastante dispersas. Eso nos quiere decir que la proteína está bien estructurada. Sin embargo, una proteína mayormente desordenada se vería como muy pocos picos en el espectro de protón y picos muy poco dispersos en el espectro de protón-nitrógeno. Entonces rápidamente en un experimento de media hora uno puede ver si su proteína está plegada, no está plegada o qué tipo de estructura tiene. Y da mucho más información que por ejemplo el dicroismo circular. Otro experimento que se puede hacer son experimentos de unión para saber si dos proteínas interaccionan entre ellas o para saber si una proteína interacciona con un posible inhibidor. Lo que se hace es básicamente curvas de titulación. Pero lo importante aquí es que tienes tantas señales como átomos o como residuos en tu espectro o en tu proteína. Entonces puedes tener tantas curvas de titulación como tú quieras. En este caso hay más de 50 curvas de titulación diferentes. Y eso le permitió a este grupo identificar dos sitios de unión para una proteína. Entonces esto genera al final un trímero, heterotrímero. Y lo más importante, identificar una resolución atómica del sitio de unión sin necesidad de calcular una estructura tridimensional propiamente. Uno puede calcular la estructura tridimensional después, pero en este momento uno puede identificar solo los residuos que están involucrados en la interacción con el ligando, con la otra proteína, sin necesidad de ir a cristalografía o cromoscopía. Pero lo más importante en NMR es la dinámica conformacional, y en NMR ese es el fuerte de la técnica. Estamos hablando de que uno puede usar la resonancia para investigar dinámica en una escala de tiempo de 15 órdenes de magnitud. Desde nanosegundos, estos son picosegundos, en donde podemos ver movimiento de loops, movimiento de rotaciones de las cadenas laterales, difusión. Uno puede medir la difusión de una proteína en solución. Y uno puede ver plegamiento, eventos de plegamiento o eventos de cambios conformacionales más masivos en la proteína. Y un conjunto de diferentes técnicas de NMR que permiten samplear o cubre todo este espacio de tiempo que uno puede estudiar. Un ejemplo de una dinámica lenta es esta proteína con la que trabajo actualmente. Cuando estamos haciendo el proceso de asignación de esta proteína,
pudimos observar que muchos residuos tenían dos diferentes picos, básicamente venían en pares, lo cual no es esperado en NMR. Casi siempre en NMR es un pico por residuo. Aquí veíamos que muchos estaban dobles. Y mediante bastantes experimentos de NMR y mutación dirigida, podemos observar que la proteína se encuentra en dos conformaciones diferentes en solución debido a la isomerización de espontánea de una prolina. Básicamente esa prolina cambia de conformación cis a conformación trans y eso afecta bruscamente la estructura de toda la proteína. Entonces se ve como otra proteína, como si tuviera dos proteínas diferentes en esa muestra, pero solo es una. Es lento porque el cambio conformacional tarda minutos. Estamos hablando que esa proteína tarda entre 1 en 5 minutos en cambiar de una conformación a otra. Lo interesante es que esta proteína es muy fácil de cristalizar, pero nunca se pudo observar esa segunda conformación, porque solo una conformación es estable en cristales, pero las dos conformaciones son importantes, son estables en solución, y una de ellas tiene relevancia en su regulación. Otro ejemplo son proteínas intrínsecamente desordenadas. Estas proteínas, como vemos en los espectros aquí, son espectros bastante broad, con ancho de picos muy grandes, no muy dispersos, muy difíciles de estudiar por métodos convencionales de NMR. Y lo que están viendo aquí es la dimerización de una proteína desordenada, la heterodimerización. Están viendo cómo interaccionan dos proteínas desordenadas. Es muy difícil verlo aquí, señales poco dispersas y ancho de línea bastante significativo, muy difícil de seguirle cambios de desplazamiento químico. Y tenían también dificultad de asignar las señales a átomos específicos de la proteína. Sin embargo, si uno hace experimentos de dinámica rápida, básicamente, si uno hace experimentos de cómo la proteína está vibrando en la solución, cómo cada átomo de la proteína vibra, este grupo pudo identificar el sitio de unión de la proteína. Y básicamente lo que vio es que en la proteína, cuando está sola, todo está vibrando como si estuviera desordenada, y en cuanto uno pone la otra proteína para que formen el complejo, vibra de forma diferente, vibra más lento, sin embargo sigue siendo desordenada. Así pudieron identificar el sitio de unión y estos experimentos se llaman experimentos de relajación, que permiten identificar a nivel atómico el sitio. Eso los llevó a generar esta dinámica. Es una dinámica molecular, pero se llama dinámica molecular restringida, porque está restringida por los datos que uno obtuvo por resonancia magnética nuclear. Entonces la vibración de los residuos ahí son vibraciones, son resultado de experimentos, son vibraciones experimentales, vibraciones que se han medido. Y lo que se puede observar de este grupo es que las dos proteínas forman un complejo, pero jamás se ordenan, jamás obtienen estructura terciaria. Entonces este complejo jamás se podría cristalizar o jamás podría estudiarse por microscopía, pero por resonancia magnética nuclear uno puede estudiarlo bastante bien. Entonces, para finalizar, les dejo aquí un poco de bibliografía sugerida. Si ustedes no saben si necesitan resonancia magnética nuclear en su proyecto, les dejo estos dos reviews que son bastante buenos, bastante básicos e introductorios, que hablan básicamente de lo que yo hablé aquí. Y este pequeño libro de acá que también, si quieren profundizar un poco más. Pero si quieren saber más sobre resonancia, este libro es bastante introductorio y muy bueno, los lleva de la mano. Este review de aquí de Kleckner es todo acerca de dinámica. ¿Qué experimentos quieren hacer de dinámica conformacional están incluidos? Y este review de Williamson les deja sobre unión, cómo ver unión entre proteínas, unión de proteínas, muy importante. Y aquí les dejo mi contacto si tienen más preguntas. Bien, thank you. Gracias por todo. A ver, espérame tantito, güey, no te vayas aún. Y sigo. Ahí está, ahora sí.
Es que hace rato se me había apagado el teléfono y pues ya por eso no me pude incorporar. Pero bueno, aquí andamos. Pues muchas gracias a todos los seguidores que se avientan estos webinars de inicio a fin. Como ven, pues les traemos información relevante de todas partes del mundo y en particular, pues la resonancia magnética nuclear es una de las herramientas, a mí me parece muy elegante en su tratamiento teórico, o sea, es como que puedes estudiar propiedades microscópicas del sistema a partir de propiedades macroscópicas. No sé si, o sea, vieron de qué tamaño son los equipos de resonancia magnética nuclear. Y bueno, imagínense que pues esos equipos nos permiten ver cosas muy particulares del movimiento de los átomos en moléculas muy particulares. Ya mencionaron varias aplicaciones, por ejemplo, la búsqueda de inhibidores, ¿no? Aaron, ¿tú sabes aquí en México cómo andamos en el área? O sea, ¿quién hace cuántas personas? Eh, ¿Se puede hacer resonancia magnética nuclear por acá? Pues mira, si me hubieras preguntado eso hace un año, te hubiera dicho que no, que los equipos que al menos yo conocía en México no tenían la suficientemente resolución para hacer resonancia magnética nuclear en biomoléculas. Se puede hacer en moléculas pequeñas, pero no en biomoléculas. Sin embargo, conocí un laboratorio en el Instituto de Química de la UNAM, en donde tienen espectrómetros capaces con la resolución necesaria para estudiar proteínas bastante grandes o biomoléculas bastante grandes. Entonces, en este momento yo creo que si uno quiere hacer resonancia magnética nuclear en México, es el momento porque el espectrómetro es nuevo, básicamente, está para usarse. Está en el Instituto de Química y hay investigadores en ese instituto que hacen resonancia magnética nuclear de biomoléculas. Hay otros investigadores en Cuernavaca, hay uno, y hay otro que no conozco muy bien, pero está en el norte de México. Creo que en Sinaloa, pero no estoy seguro. Pero no es una técnica. Bueno, la resonancia magnética nuclear es muy utilizada por químicos, pero no necesitan imanes grandes. Pero para bioquímicos o para personas que quieran hacer biotecnología o búsqueda de inhibidores, hay muy pocos espectrómetros en México capaces de hacerlo, contados. Ya. Fuera del aire, Aaron me contaba que no puede contar todo, pero, por ejemplo, ¿cuál es la expectativa en este asunto de la pandemia? Muchos biólogos estructurales y bioquímicos están buscando inhibidores, están buscando la manera de diseñar antivirales efectivos. Eh, ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál sería, o tú qué esperarías que la resonancia magnética nuclear aportara a este esfuerzo colectivo de biólogos estructurales? O sea, ¿qué esperaríamos ver en corto tiempo que venga de la resonancia magnética nuclear con respecto a la solución de este problema? Pues, bueno, como dice Jorge, no puedo hablar de todo por políticas de la universidad. Pero lo que puedo hablar es que en cuestión de investigación de COVID-19, hay un protocolo usando resonancia magnética nuclear que se llama diseño basado en fragmentos, que básicamente es la búsqueda de compuestos que se unan o que interaccionen con la proteína, con el target, con la proteína blanco. Y eso ha resultado muy efectivo para la búsqueda de otros fármacos. En la industria farmacéutica es una técnica que se usa más y más y más. Y hay bastantes ejemplos de, de fármacos hoy en día que están autorizados que se encontraron usando NMR, usando resonancia magnética nuclear. Entonces, ya hay mucha gente trabajando en eso. Hace unos días oí de un grupo bastante grande de investigadores en Alemania y en Suiza que están usando resonancia magnética nuclear para estudiar el RNA viral y cómo este se conforma, porque también uno puede hacer inhibidores que se unan al ARN. Entonces hay gente que está trabajando en eso también. Entonces hay mucho movimiento, mucho movimiento. La gente está emocionada. Bueno, mucha gente está trabajando en COVID-19 por
razones obvias. Pero Sí, está hay, buenísimo. sí, Sí, por ejemplo, ahorita nos decías que en media hora podías ver si tu proteína pues estaba plegada. Eso, por ejemplo, es altamente relevante cuando estamos pensando en términos de vacunas, por ejemplo, que sean proteínas, ¿no? Entonces, pues sí, una cosa es que te inyectes la proteína, mm, pero otra que esa proteína esté bien plegada y estable y tenga la misma estructura que tiene en la cápside del virus. Entonces, eso pues suena a que debería ser un control de calidad riguroso. sí, sí, es una realidad. Sí, Debería serlo, debería serlo. sí, también es cierto que, por ejemplo, ahora que, digamos, tenemos que sacar resultados en tiempo récord, la verdad es que no da tiempo, estábamos haciendo una revisión de esto del desarrollo de vacunas, no da tiempo de seguir los protocolos tan largos que generalmente se siguen para desarrollar vacunas. Pero, por ejemplo, si por herramientas biofísicas puedes demostrar que una proteína tiene el mismo comportamiento que otra, por ejemplo, que se interactúa con la misma afinidad por un receptor, pues yo creo que eso acelera bastante eh, el, pues la búsqueda de terapias efectivas. Sí, y eso es muy rápido por resonancia molecular. O sea, estamos hablando de que por este protocolo de diseño basado en fragmentos, están viendo 1000 diferentes fragmentos, 1000 diferentes compuestos por día para ver cuáles son los que interaccionan o no. Es una técnica de high throughput, entonces genera mucha información muy útil. Y también uno puede usarla no solo con compuestos químicos, con otras proteínas también. Hay gente que lo que hace es añadir fragmentos de anticuerpos y ver si esos van a reconocer la proteína o no. Ya hay otros protocolos para estudiar la efectividad de anticuerpos. Este es otro muy bueno. Pero, por ejemplo, otro uso de la resonancia en esto de los anticuerpos es luego cómo transportas los anticuerpos o cómo los almacenas para que lleguen a su destino. Hay grupos que utilizan resonancia magnética nuclear para ver la estabilidad de los anticuerpos en básicamente en las muestras que tú puedes comprar en la farmacia para ver cuánto pueden cuánto duran. Básicamente miden la fecha de caducidad de los anticuerpos. Y eso se hace por resonancia magnética nuclear. Porque los Órale, anticuerpos también se agregan. qué intenso. Oye, y bueno, finalmente, ¿por qué? O sea, mucha gente, sobre todo nuestros seguidores, pues hacemos biología molecular, por ejemplo, biología celular o bioquímica. ¿Por qué llegar al detalle atómico? ¿Por qué crees que sea relevante, digamos, llegar a este nivel de resolución pues no sé, por ejemplo, en el diseño de un fármaco? O sea, ya ves que Ah, a yeah. veces, ajá, lo que, por ejemplo, a mí como bioquímico se me ocurre es, pues bueno, tienes ya sabes que la interacción específica del virus o lo que le da la especificidad a este virus es la interacción de la proteína espícula con un receptor que se llama AC2, ¿no? ¿Por qué no Mm. simplemente buscar algún fármaco, digamos, ¿Por qué no quedarnos, por ejemplo, con el jabón, ¿no? Que ya sabemos que desestabiliza ahí al virus y que funciona. O sea, ¿por qué vale la pena, digamos, ir a ese nivel de complejidad o a ese grado de resolución? Si Bueno, vemos que es tan complejo, ¿no? primero porque no te puedes inyectar jabón, aunque hay gente que lo ha sugerido. No, hay gente que lo ha hecho. Este, Hay gente que lo ha hecho, imagínate. No, no puedes hacer eso. Bueno, en el caso del diseño de fármacos, la pregunta es bastante sencilla de contestar. Básicamente, entre más sepas en dónde se va a unir tu fármaco a la proteína, mejor puedes mejorar, tienes más información para mejorar ese fármaco. Estos experimentos que se han hecho, básicamente solo avientan cualquier compuesto que tienen ahí en el refrigerador a ver cuál se une. Hacen los experimentos estructurales, cristalografía por resonancia, descubren dónde se está uniendo, cuáles son los este, aminoácidos, cadenas laterales que interactúan con ese residuo y básicamente diseñan ahora sí el fármaco basado en esa.
en esa información de cuál es lo importante. Si necesitan una carga positiva, pues ponen una carga positiva. Si necesitan más superficie hidrofóbica, van a añadir más superficie hidrofóbica. Conozco una persona aquí en el Reino Unido que trabaja en una compañía de diseño de fármacos, más o menos. O sea, ellos no es una farmacéutica, es una compañía de diseño de fármacos. Lo que hacen es, por resonancia, ven unión a diversos talles, no tienen que ser proteínas, pueden ser ácidos nucleicos, y sugieren cómo mejorar los anticuerpos. Son como una consultoría que le sugieren a otras empresas farmacéuticas más grandes cómo me pueden mejorar esos compuestos, qué le pueden cambiar, si le tienen que agregar otro metil, otro grupo para hacer mejores fármacos. Entonces la gente es muy importante, es muy importante ver las cosas desde el nivel atómico. Si a uno lo que interesa es la función y cómo detener la función, en este caso. Si a uno le interesa detener la función de la proteasa de COVID-19, uno tiene que ver la proteína a nivel atómico, cuáles son los residuos del sitio activo, cómo es el sitio activo, cómo reconoce la proteína a otra, en este caso a otras proteínas. Y entonces uno puede decir, bueno, si estos son los residuos esenciales, si hago un compuesto químico que se una a esos, básicamente que esté compitiendo por ese sitio de unión, entonces va a tener un compuesto farmacéutico muy, muy importante, útil. Oye, el lunes tuvimos un webinar con Diego Granados, de dinámica molecular. Te quería preguntar, desde tu perspectiva, ¿qué tan frecuente es combinar estrategias experimentales como la resonancia magnética nuclear con estrategias computacionales, por ejemplo, el docking o la dinámica molecular? O sea, ¿son Este, complementarias o no es son muy necesario? complementarias. Yo creo que la resonancia es la técnica que mejor se lleva con la dinámica molecular en términos de cómo uno puede usar la otra para aumentar la información o el entendimiento de los sistemas que uno está estudiando. Eso es debido a que desde el principio para determinar una estructura por resonancia uno necesita hacer dinámicas. Entonces crearon protocolos para cómo utilizar dinámicas en donde los campos de fuerza, como Diego lo explicó, en lugar de utilizar parámetros, utilizan datos experimentales. Uno puede tener Ujú. los datos de cómo la proteína está vibrando, cómo la proteína está difundiendo, cómo diferentes residuos en la proteína se están comportando. Y uno puede poner directo en la dinámica. Entonces, hay gente, por ejemplo, que dice la dinámica es solo ciencia ficción. Pero ahora si uno, bueno, no estoy tanto de acuerdo de eso. Pero si uno ahora utiliza los datos mentales y los utiliza con la dinámica, entonces ya no deja de ser ciencia ficción. Empieza a hacer una ilustración, un display de cómo se está comportando la proteína, cómo empiezas a ver con tus propios ojos. Entonces es Claro, muy importante. incluso si tú estás viendo experimentalmente eso, pues podrías usarlo hasta como método de calibración de campos de fuerzas o de algunos para Ah, se ha parametrizar hecho, sí. algunos métodos computacionales. Sí, se ha hecho. Hay campos de fuerza que han sido calibrados por resonancia. Porque Muy bien. hay unos campos, ya. ¿Qué pasó? Ah, no, no, ya te dejo, Ah, te dejo hablar. ah, ya. Si no No, me es que van a juzgar por hay unos interrumpirte, campos sí. de fuerza, los viejos, que hacían que los residuos vibraban de forma extraña. Bueno, vibraban de una forma, ¿no? Y todo el mundo decía, pues así vibran. Y cuando llegó la resonancia y empezó a hacer esto, vieron que no, los residuos no deberían vibrar así. Eso no es lo que hicieron los experimentos. Entonces empezaron a calibrar esos campos de fuerza. No, buenísimo. Oye, y por ejemplo, con respecto a los métodos de docking, o sea, ¿Ah? una limitante que pues todo el mundo entendemos es que si tú usas estructuras estáticas que vengan de cristalografía de rayos X o de cryo-EM, y por ejemplo haces docking, ah, pues puedes obtener o puedes identificar potenciales inhibidores o potenciales sitios de unión, pero te estás perdiendo del componente entrópico de la proteína, o sea, de qué tanto, pues, por ejemplo, no puedes hacer cálculos de energía libre, por ejemplo, ¿no? Porque no estás viendo en realidad no estás midiendo afinidad, ¿no? ¿Qué tan, o sea, qué tan
¿qué tanto crees tú que eso sea una restricción? O sea, por ejemplo, si yo quisiera empezar a buscar inhibidores de una proteína del SARS-CoV-2 y empiezo a hacerlo por docking, no sé, tú obviamente supongo que me sugerirías hacer experimentos confirmatorios, pero ¿qué tan alejado está eso de la realidad todavía? Yo creo que es lo más cercano a la realidad que puedes tener por O experimentos. sea, O sea, me refiero al docking, o sea, por ejemplo, si tú agarras, bueno, usas estructuras estáticas y te estás perdiendo el movimiento de las moléculas, pero de todos modos tienes la posición exacta de cada átomo, mm, eso de ahí puedes partir, pero ¿qué tan alejado estamos de la realidad? ¿Muy alejados? ¿Se han mm, encontrado fármacos así? se han encontrado fármacos no utilizando cristalografía o docking, sí se han encontrado. Y eso ha sido por resonancia. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Uno lo que puede hacer es la- uno tiene que verificar la contribución de la dinámica del pasaje conformacional de la proteína en los eventos de unión o de eventos de unión de inhibidores, cosas así. Hay algunos inhibidores que cuando se unen no hacen nada, o sea, solo se asocian con la proteína en la superficie y se quedan ahí. Muchos de los primeros o de los ejemplos de diseño basado en fragmentos son así, son cosas que se unen a la superficie de la proteína y eso es todo. No van a cambiar absolutamente nada la inhibición. Cuando las cosas se unen muy bien, se unen en sitios de unión, se unen básicamente en depresiones en la estructura tridimensional. A eso va a cambiar la estructura tridimensional de la proteína. Y eso, si uno puede cristalizar eso, pues está bien, puede ver la cristalización, puede ver la imagen final de cómo se une. Pero por resonancia, uno puede ver no solo cómo se une el inhibidor, puede ver los residuos que están involucrados no solo en el sitio unión, sino los residuos que están involucrados en el cambio conformacional de la proteína. Esa es información importante porque puedes afectar también esos residuos de otra manera. O puedes utilizar esa información para saber, bueno, esta proteína cuando se inhibe o cuando une mi inhibidor va a cambiar su conformación. Entonces lo que necesito es generar un inhibidor que sea tan bueno que en términos termodinámicos, que le dé la suficiente energía a la proteína para que se estabilice este cambio conformacional. Entonces, en términos de si quieres saber qué átomo interacciona con qué átomo y cuántos Armstrong está de distancia exactamente, pues vas a cristalografía. Y muchas veces como la cristalografía te da la imagen final, eso está bien. Ujú. Pero en ese proceso para llegar a esa imagen final hay muchos eventos y muchos están escondidos de la cristalografía. Y eso se ve por Muy resonancia. bien. Perfecto, Aaron. Pues bueno, creo que ya hemos llegado al final. Por ahí te manda saludos, Osman. Ha estado tremendamente ocupado con otros proyectos que tenemos por acá, pero bueno, ya no Ah, se sí, pudo ¿verdad? conectar, pero ahí te manda saludos. Ah, está bien. Bueno, ya tú mismo comentaste, Este, ¿no? Que pues, estuviste ahí por aquí en algún momento. Y bueno, pues nada más que presumir que además dabas el curso de fisicoquímica del ingreso al posgrado. ¿de qué ingreso Por ahí está en posgrado? línea todavía. Muy bien. Aaron, finalmente, ¿qué le recomiendas a alguien pues, que quiera irse a estudiar, no solamente en Reino Unido, pues, sino al extranjero en general? Este, Así una ¿Qué les recomendación recomiendo? breve. Recomendación breve, así, a ver, una recomendación breve y ¿cuál sería la palabra? Escandalosa. No hagan maestría, sáltensela, vayan de licenciatura al doctorado directo. Y eso si lo hacen con ACID. Porque si lo hacen con ACID y hacen doctorado directo, les da 5 años definitivos de dinero. Y si hacen Ah, maestría, solo les sí. da 3. Y les da la posibilidad de pedir uno extra, pero la posibilidad. Entonces, si quieren ir al extranjero, hacer un doctorado, no, la maestría no es necesaria.
Y eso es muy bueno en México, porque en México como hacemos tesis de investigación, ya tenemos la experiencia de trabajar en un laboratorio de investigación, de generar un proyecto, de generar resultados. Eso no lo tienen, por ejemplo, los de aquí, los undergrads, la licenciatura de aquí. Ellos no hacen tanta investigación. Bueno, sí hacen investigación, pero digamos que lo compensan teniendo más laboratorios de docencia, o sea, laboratorios como de enseñanza. Ok, ok. Pero aprovechen que en México hacemos tesis y hacemos proyectos de titulación y utilicen eso Bien, para pues. aplicar. O sea que la tesis de verdad funciona afuera. Sí, la tesis sí funciona, aunque no lo crean. Oye, me tardé un Perfecto, buen en eso. mi tesis de licenciatura. ¿Cómo no va a funcionar? Eso es alentador. Demasiado alentador, de hecho. Pues bueno, muchas gracias, Aaron, Oye, vi unas por preguntas recibir. aquí en el chat. ¿Quieres que le conteste? Eh, pues aquí tengo el banner, pero desde Open Lab aquí no cayeron. Ah, bueno, aquí tengo Pero, dos preguntas. ok, ok. Ah, sí, Una es claro. de Gustavo, dice, ¿cuáles son los y cómo funcionan los experimentos para ver puentes de hidrógeno? Pues hay varios. Para biomoléculas grandes, lo que se usa es, se mide el intercambio hidrógeno deuterio. Básicamente pones la proteína en agua pesada, agua deuterada, y lo que mides es cómo tus señales de protón van desapareciendo. Porque el deuterio, aunque es magnéticamente susceptible, tiene otra frecuencia de alarmor. Entonces, si estás viendo protón, los protones van desapareciendo, la intensidad va desapareciendo. Y entre más fuerte sea un puente de hidrógeno, más lento desaparece. Entonces, puentes de hidrógeno que están involucrados en la estructura secundaria, terciaria de la proteína se mantienen. Puedes ver esos protones, pero protones, por ejemplo, que están en la superficie de la proteína, desaparecen rápidamente. Entonces uno puede saber qué protones están interactuando, son parte de la estructura secundaria de proteínas, de esa manera. Y no solo de proteínas, también de ADN. Sí. Ese es el básico. Y, y sí, hay otro comentario, ya lo vi. Ajá. Que dice, ¿estás seguro que para obtener la estructura de una proteína por NMR realmente necesitas una aproximación de dinámica molecular? Sí, estoy seguro, 100%. Así es como se resuelven las estructuras de resonancia en este momento. Tienes toda la información. Bueno, de proteínas grandes. Estamos hablando de biomoléculas grandes. De moléculas pequeñas, uno no necesita dinámica molecular. Pero de biomoléculas grandes, ya sea el ADN que les mostré, el ADN cuádruple o una proteína, uno requiere dinámica molecular. Porque lo único que quiere es concentrar toda esa información sobre distancias, sobre ángulos de enlace y sobre las puentes de hidrógeno, qué átomos están involucrados en puentes de hidrógeno, y correr una dinámica restringida. Porque sería mucha información de otra manera. Tendrías que sacar una regla y un lápiz y empezar a medir distancias entre átomos para poder mapear toda la estructura. Entonces, ese es el protocolo, y ese ha sido el protocolo desde Guthrie, desde los que ganó el Nobel en los 80s, 90s. Ha Muy sido bien, dinámicas moleculares. Bueno, no, sí, creo que sí fue pura dinámica molecular. Bueno, no pura dinámica molecular, pero al final se tiene que usar dinámica molecular. Y ese es el protocolo actual para resolver estructuras por resonancia. perfecto. De moléculas Pues gracias. grandes.